Bueno, después de la creación del Virreinato del Río de la Plata, un acontecimiento muy importante para lo que va a ser la historia después nacional, fue el intento de los ingleses de quedarse con el virreinato. Recordemos, los ingleses lo habían derrotado a la armada franco-española, o sea, a la armada francesa y española, en la batalla de Trafalgar, y habían dejado prácticamente desmantelada su armada. No tenía marina Napoleón, ni tenía marina España, y por eso quedaron desprotegidos todos los territorios que tenía España de ultramar, o sea, que tenía fuera de la península, entre ellos los territorios americanos. E Inglaterra aprovechó esa situación, por un lado, para atacar los barcos españoles que continuaban llevando productos a España, pero además para aumentar su expansión colonial, siendo que ya no tenía rival. Y entre esos ámbitos interesantes para apropiarse de parte de los ingleses estaba el Río de la Plata. En esto, Inglaterra siempre tuvo una estrategia muy certera, la cual llevó adelante en sus relaciones exteriores, que está expresada en una frase de John Evelyn: quien domina el mar, domina el comercio del mundo. Claro, gran parte de las mercancías, casi todas, se trasladaban por mar. En gran medida hoy igualmente, ¿no? Los grandes buques de carga. Quien domina el comercio del mundo, domina la riqueza del mundo. Quien tiene las riquezas del mundo, gobierna el mundo. La idea de los ingleses era, nosotros no tenemos que hacer territorios muy grandes, un imperio muy grande con mucha extensión de tierras. Basta que nosotros controlemos el comercio, y así vamos a dominar el mundo, controlando la economía. Y por eso era importantísimo el puerto de Buenos Aires, porque era el ingreso de artículos desde Europa y hacia Europa de toda la producción del Virreinato del Río de la Plata. Fíjense, esto es un mapa de las posesiones británicas de ultramar hoy, siglo XXI. Todos esos puntos que ustedes tienen allí pertenecen al Reino Unido. Y allí tiene bases navales y bases militares el Reino Unido. Fíjense que tenemos la isla Santa Elena, la isla Ascensión, aquí está como Falklands, las Islas Malvinas. Por eso también es el interés de Inglaterra en las Islas Malvinas, porque a ellos les interesa controlar el mar y poder establecer bases desde las cuales después eventualmente poder tener el control geopolítico de la zona. Esto se expresó ya en 1806, con el intento. Este mapa es un mapa de la máxima expansión que llegó a tener en el pasado el Imperio Británico, en donde tenían como colonias Australia, la India, varias naciones africanas, Canadá, el este de Estados Unidos, antes de la independencia de Estados Unidos. Todo eso llegó a controlar la isla de Inglaterra, digamos, desde esa isla, gracias a su poderosa flota, a su marina. Aprovechando que, digamos, España estaba en retroceso, que estaban los reyes presos, que estaba ocupada España, que gobernaba en España el hermano de Napoleón como rey y que no tenía una flota poderosa, la diplomacia inglesa, o sea, los servicios exteriores de Inglaterra, planificaron una estrategia para tratar de quitándole a España dominios territoriales en América. Por un lado, a través de la penetración económica, a través del comercio, de préstamos, de créditos, hacer que los territorios americanos queden endeudados con Inglaterra, introduciendo el contrabando, porque España, recuerden, no permitía que América comercie con otras naciones, solo con España. Pero a veces lo tenían que permitir porque España estaba bloqueada, no tenía flota, no llegaban barcos de España, no iban barcos de España, y entonces de esa manera quiso penetrar Inglaterra con el comercio. Y además, penetrando ideológicamente, a través del iluminismo y a través de la masonería, para crear afinidad, para que haya sectores favorables a los ingleses. En el año 1805, Inglaterra quiso reconquistar Sudáfrica, y particularmente una colonia, un pueblo, que hoy en día se llama Ciudad del Cabo, o Cape Town, que se llamaba Colonia de Nueva Esperanza, que está al sur de África, que la habían fundado los ingleses, pero por un tratado, el Tratado de Amiens,
se lo habían entregado los holandeses y ahora estaba en manos de Holanda. Holanda estaba ocupada por Napoleón. Eran enemigos de Inglaterra. Entonces, bueno, mandó una flota y conquistaron el Cabo de Buena Esperanza. No tuvieron problema. Lo fortificaron, mejoraron las murallas porque pensaron que en algún momento iban a volver los holandeses para recuperarla, pero los holandeses no volvían. Claro, estaba muy debilitado los Países Bajos, Holanda, porque era aliado de Napoleón, digamos, y Napoleón estaba encerrado en el continente. Entonces, como no tenían, digamos, no necesitaban las tropas allí, los ingleses, los barcos de guerra allí para defender la colonia, porque los holandeses no venían a recuperarla, diseñaron un plan: cruzar el Océano Atlántico, atacar el Río de la Plata para tomar Buenos Aires y Montevideo, que estaban indefensas. Porque España no tenía manera de fortificarlas, no tenía manera de fortalecerlas, de enviar más tropas. Aquí nosotros vemos el Cabo de Buena Esperanza. ¿Dónde está ubicado? Vemos el continente africano, está en el sur, en la puntita de Sudáfrica. Tiene un gran peñón en la punta. Hoy se llama Cape Town, Ciudad del Cabo. Y entonces, la flota de Inglaterra de Ciudad del Cabo partió, cruzó el Océano Atlántico y se dirigió a Buenos Aires. Año 1806. El general Vizconde de Beresford, así se llamaba, el navío inglés, con 1.500 hombres, solamente 1.500 personas, penetra en el Río de la Plata. Claro, en la guarnición de Buenos Aires solo había 1.400 soldados, nada más, no había más gente. Pero la mayoría estaba de licencia, como el virrey no tenía dinero para pagarle, le había dado vacaciones y que se vayan a trabajar para ganarse el dinero, porque no tenía cómo pagarles. Y otro grupo estaba alejado de Buenos Aires, o sea, tenían re pocas tropas en Buenos Aires. Entonces el virrey, que estaba en ese momento, que se llamaba Rafael de Sobremonte, pensó que iban a atacar primero Montevideo. Entonces mandó de las tropas que quedaban, la mayoría a defender Montevideo. Pero le erró. El 24 de junio de 1806 desembarcaron 1.565 ingleses en Quilmes, al sur de la ciudad de Buenos Aires. Avanzaron sobre Buenos Aires, en el Riachuelo, que es un canal de agua, digamos, que hay en Buenos Aires, al día de hoy está muy contaminado el Riachuelo. Derrotan los ingleses a las tropas españolas. El virrey se veía que lo iban a capturar, entonces decide juntar una pequeña guardia de soldados españoles, tomar el tesoro real, el oro del virreinato, subirlo a una diligencia y marchar hacia Luján, para desde Luján irse hacia Córdoba, en donde en Córdoba había más soldados españoles. Beresford, el vizconde de Beresford, avanza sobre la ciudad de Buenos Aires, desprotegida, abandonada por el virrey. El virrey había dejado ahí una pequeña tropa, diciendo, bueno, traten de resistir y bueno, pero no se hagan matar, digamos, ríndanse y listo. Y bueno, y así, con muy poca resistencia, las tropas inglesas toman la ciudad de Buenos Aires y establecen su sede de gobierno en el fuerte de Buenos Aires, donde hoy es la Casa Rosada, era el fuerte de Buenos Aires. Era un fuerte principalmente de madera, ¿no? Toma posesión de Buenos Aires en nombre del rey de Inglaterra y llama a todos los funcionarios y al pueblo de Buenos Aires a jurarle lealtad al rey de Inglaterra, que juren fidelidad, prometiéndoles, si ustedes juran fidelidad, no los vamos a tocar, no les vamos a hacer nada a ustedes. Pero a partir de ahora, ustedes obedecen al rey de Inglaterra, no al rey de España. Y tomó posesión de Buenos Aires como un dominio inglés más. Izaron la bandera de la corona en Buenos Aires y dijeron, bueno, ahora esto es inglés. La ciudad de Buenos Aires. Esta es una maqueta de cómo se habría visto Buenos Aires en ese momento. A la izquierda vemos lo que hoy es la Casa Rosada, era el fuerte. Lo que hoy es la Plaza de Mayo, la Plaza de la Victoria, y el Cabildo, que es lo que queda, digamos, aunque no es exactamente igual lo que queda de lo que era en ese momento, que era más largo. Es lo que queda, lo que nosotros vemos a la derecha en esta maqueta.
Se alcanza a ver, ¿verdad? Bueno. Acá vemos dibujos similares. Abajo a la izquierda, como hoy se ve la Casa Rosada, arriba a la derecha una maqueta de cómo era el fuerte de Buenos Aires, que estaba en el mismo lugar. Lógicamente, no había asfalto, no había cemento, era de tierra. Bueno, allí estableció su gobierno Inglaterra. Mientras tanto, cuando el Beresford advirtió que no estaba el tesoro, mandó una tropa de soldados ingleses a perseguirlo al virrey. El virrey se dio cuenta que lo iban a alcanzar porque él iba en carreta, y entonces negoció con Beresford. Y acordó con Beresford que él le iba a entregar el oro del virreinato para que Beresford lo cuide hasta que entre España e Inglaterra resuelvan este problema de lo que había pasado con Buenos Aires. Beresford lo subió a un barco, lo mandó a Inglaterra, por Londres lo hicieron desfilar por las calles el tesoro de Buenos Aires que había capturado Inglaterra como un gran orgullo para los ingleses, lo guardaron en una bóveda y hasta el día de hoy lo tienen los ingleses, nunca más lo devolvieron al tesoro del virreinato. A cambio de esto, el virrey consiguió que respeten la vida de él y la vida de todos los españoles que estaban en Buenos Aires. ¿Qué hizo Beresford? Mandó a Inglaterra el tesoro, cambió el reglamento de comercio. Dijo, no, ahora no es que comercian con España, ahora comercian con Inglaterra y con las colonias inglesas, que era la idea principal, ¿no es cierto? Abrir al comercio para poder hacer depender económicamente. Funda logias de la masonería en Buenos Aires. La corona española era contraria a la masonería, porque era católica. Entonces los ingleses fundan logias de la masonería para tratar de infundirla y penetrar con las ideas anglosajonas en Buenos Aires. Y además los ingleses eran protestantes, porque se había producido la revolución protestante, de la revolución anglicana. Y entonces, digamos, empiezan a realizar actos ofensivos contra la religión católica. Los templos tenían que funcionar a puertas cerradas, si los sacerdotes iban por las calles, los soldados ingleses los insultaban, y cuestiones por el estilo. Y aparece aquí una figura que va a ser muy importante. Un francés, llamado Santiago de Liniers. Acuérdense que Francia y España eran aliados, porque en España estaba el hermano de Napoleón. Entonces, Santiago de Liniers, que era un capitán de navío francés, él era francés, pero él combatía para España. Estaba al servicio de la corona española. Y él era muy católico. Y dice en uno de sus textos que él estaba rezando en una iglesia y vio como el sacerdote le quería llevar la comunión a un enfermo, pero la tuvo que esconder porque si lo encontraban los soldados ingleses se burlaban y a veces se lo quitaban y se le tiraban al piso. Y el 1 de julio, que era un día que había que hacer una procesión religiosa por la ciudad, no la pudieron hacer porque los ingleses no la permitieron. Entonces dice que eso lo motivó a Liniers para decir, nosotros tenemos que recuperar Buenos Aires, lo tenemos que sacar a los ingleses. No nos están dejando vivir nuestra religión. Y así fue que empezó a reunir tropas. Se fue a Uruguay, que en ese momento se llamaba la Banda Oriental, porque estaba al este, era una provincia del virreinato Uruguay, o un área del virreinato. Se fue a Montevideo y a Colonia del Sacramento, reclutó tropas de allá, soldados que todavía estaban allá, y además reclutó criollos acá en Buenos Aires, volvió, desembarca en San Fernando, que está al norte de la ciudad de Buenos Aires, y empezó a marchar sobre Buenos Aires para recuperar Buenos Aires. Mucha lluvia esos días. La lluvia lo benefició, porque ellos iban a caballo. En cambio, los ingleses andaban a pie. Porque habían venido en los barcos, eran marinos. Entonces eso hizo que Liniers pueda avanzar mucho más rápido que lo que avanzaban las tropas inglesas cuando empezaron a llegar información de que había tropas españolas, que en realidad eran las de Liniers, que eran criollas y algunos soldados españoles también. Un Álzaga, otro militar español, reúne milicianos, reúne soldados criollos, digamos, soldados que no eran soldados profesionales, eran gente del campo y de la ciudad, que se enrola, que sabía disparar, y entonces, bueno, va con lo que tenía, con las armas que tenía, y
Liniers les encomienda a su tropa la necesidad de combatir honrosamente. En esos tiempos, los reinos europeos trataban de que el combate no sea algo denigrante, que sea una profesión digna. Uno está defendiendo su país, defendiendo sus creencias. Entonces no puede hacer cualquier cosa. Liniers le dice a su tropa: si llegan a vencer, el enemigo será nuestro hermano. Deberán luchar con intrepidez y triunfar con humanidad. Así lo demanda la religión y generosidad de todo buen español. Esto porque había soldados que si no los degollaban, por ejemplo, a los enemigos heridos y cuestiones así, digamos, para evitar actos de inhumanidad. Combates, intensos combates. A medida que iban avanzando los soldados, se iban incorporando gente de Buenos Aires a la tropa, digamos, así, con lo que tenían, con palos, cuchillos, lo que fuese. Y se empiezan a lanzar contra los ingleses también. Y Liniers consigue que se rinda Beresford. Al verse superado en número, Beresford se rinde y Liniers lo toma prisionero. Después de 1 mes y medio de gobernar Buenos Aires, los ingleses son tomados prisioneros, se recupera el fuerte de Buenos Aires y se recupera el control. Y Liniers decide regalarle las banderas inglesas que se les habían capturado los ingleses a la Virgen del Rosario, a la cual le había encomendado. Y entonces, en una imagen de la Virgen del Rosario que se conserva en Buenos Aires, en una iglesia, están todavía las banderas de los ingleses que habían usado para las invasiones. Bueno, ahora, el problema es que ahí apareció el virrey. Sobremonte dijo: bueno, ahora soy virrey de nuevo. Y el pueblo de Buenos Aires no quería saber nada de Sobremonte, que se escapó con el tesoro y que encima después lo entregó el tesoro y no hizo nada. Entonces se reunieron los vecinos en el cabildo. El cabildo era como la municipalidad. Pero no importa, y tomaron una decisión que no podían tomar, porque era solo la municipalidad. Pero tomaron la decisión de destituirlo al virrey, sacarlo al virrey. Sobremonte no es más virrey. Y la que va a gobernar es la Real Audiencia, que era como un tribunal español. Pero el que va a dirigir nuestro ejército va a ser Liniers, que es el que nos salvó de los ingleses. Y entonces Liniers, con los criollos, dicen: bueno, acá el problema es que necesitamos más soldados. Y esta idea de España, de que solo podemos tener soldados españoles, no nos sirve, necesitamos más soldados. Entonces decide armar el primer regimiento criollo, que se llamó el Regimiento de Patricios. Y pone como jefe de ese primer regimiento a un militar criollo, nacido en lo que hoy es Bolivia, en el Alto Perú, llamado Cornelio de Saavedra, que va a ser el primer presidente de la primera junta. ¿Por qué arman el ejército? Porque los barcos de Inglaterra estaban todavía en el Río de la Plata, no se habían ido. Entonces, bueno, ¿estos barcos por qué están acá? Porque están esperando refuerzos. Van a llegar más barcos de Inglaterra. Entonces tenemos que prepararnos para lo que va a venir después. Entonces arman el ejército. No tenían flota, no podían tener una flota, no se podía construir un barco. Se demora un montón, y hay que tener mucho conocimiento y muchos elementos. Entonces la única manera es fortalecer las tropas. Aquí nosotros vemos unas fotos del Regimiento de Infantería número 1 de Patricios, que al día de hoy existe en el ejército argentino, y son los que tienen la custodia del cabildo. Y que se caracterizan porque en el sombrero tienen una plumita. Ese es el Regimiento de Patricios. Acá nosotros vemos algunos uniformes de los distintos tipos de tropas que tenían las tropas que había acá en Buenos Aires. Las que vemos aquí eran tropas locales, eran en su mayoría españolas. El tercio de gallegos, los miñones y catalanes, y así vestían los ingleses cuya infantería era escocesa. Por eso a la izquierda lo ven al soldado con la skirt, con esa especie de falda que usan los escoceses, así combatían. Eran muy buenos soldados los escoceses. Los ingleses eran buenos marinos, pero los escoceses eran buenos infantes, soldados de a pie, digamos, y por eso los traían en sus barcos. Y no se equivocaron los criollos. Al año siguiente volvieron los ingleses.
Solo que no eran 1.500 esta vez, 10.000. Como decir, sí, bueno, ahora nosotros no vamos a perder contra esto que están allá en Buenos Aires. Vamos a ganar 10.000 ingleses. Al mando de general John Whitelaw. Y acá sí hacen lo que habría creído antes sobre Monte. Primero tomaron Montevideo, se hicieron fuerte en Montevideo. A su vez los masones, acá había masones en Buenos Aires, que había creado la masonería Beresford. Esos masones lo ayudaron a escaparse a Beresford. Y entonces las tropas inglesas deciden cruzar el Río de la Plata para tomar Buenos Aires de nuevo. Y desembarcan en las costas porteñas, cerca de Ensenada, que está cerca de La Plata, como vemos allí. Desembarcan en Ensenada y marchan hacia Buenos Aires. Liniers arma sus tropas y cuando cruzan el riachuelo, los enfrenta en un lugar que se llama Los Corrales de Miserere, donde hoy es Plaza 11 en Buenos Aires, donde están casi todos los comercios. Hay una estación de tren muy importante allí, en Plaza 11. Pero ganan los ingleses. Claro, eran soldados profesionales mucho más numerosos, mejor equipados. Los derrotan a Liniers. Pero ¿cuál fue el problema? El problema, cuando lo derrotan le exigen a Liniers que se rindan Buenos Aires. Y Liniers dice que no. Dice que tienen suficientes soldados y suficientes valientes como para vencer o morir. Entonces no se rinden. Entonces los ingleses se vieron obligados a avanzar dentro de la ciudad. Y acá tuvieron un problema, porque para avanzar por la ciudad, como eran las calles, se tuvieron que repartir, no pudieron avanzar formados. Y Álzaga organizó la resistencia. Si bien los ingleses ganaron al principio, cuando iban entrando dentro de la ciudad se empezaron a encontrar que los atacaban no solamente los soldados, sino la gente desde las casas, que les arrojaban botellas de vidrio, botellas llenas de pólvora, granadas, piedras, los atacaban con fusiles, agua caliente, aceite no mucho porque el aceite era muy caro, no había mucho aceite. Y claro, se vieron totalmente superados por ese ataque porque iban entrando en la ciudad y los iban atacando por delante, por detrás, por los costados, y se tuvieron que rendir. Después de 9 días de haber desembarcado, se rindieron los ingleses y triunfó la defensa de Buenos Aires. Ahí vemos el dispositivo de defensa que se había armado en torno del Fuerte de Buenos Aires en las casas, en las manzanas, se transformó en un combate urbano. Fue muy importante el fenómeno de las invasiones inglesas. ¿Por qué? En primer lugar, porque el Cabildo de Buenos Aires incrementó su poder, lo había sacado a un virrey y había organizado la defensa del virreinato. El pueblo de Buenos Aires se dio cuenta que tenía poder, que podían resolver las cosas, y además se crearon regimientos criollos que después se van a usar para enfrentar a los realistas en la Revolución de Mayo y en la lucha por la independencia. Con nuevos líderes como Liniers, como Álzaga, como Saavedra, que empezaron a organizar tropas criollas, tropas de acá. Y después de la segunda invasión, se lo nombró virrey interino a Liniers, que fue confirmado por España. Y se quedó como virrey Liniers. Y así se empiezan a crear las condiciones, el camino a lo que va a ser la Revolución de Mayo. ¿Cuáles son esas condiciones? Y por un lado, cada vez el pueblo de acá estaba menos contento con los Borbones, con los monarcas españoles. Parecía que tomaban las decisiones para beneficiar a España y nada más, que no les importaban los territorios americanos. Además, las invasiones inglesas habían mostrado lo débil que era la monarquía española, los reyes de España, que no habían podido defender Buenos Aires y tuvieron que acá los habitantes de Buenos Aires defenderse por sí mismos. Eso dio lugar a que en distintos lugares del virreinato haya alzamientos, haya movimientos de revoluciones. En el Paraguay, los comuneros, Tupac Amaru, Chuquisaca y La Paz, en el Alto Perú, que es lo que hoy se llama Bolivia, en esta época se llamaba el Alto Perú, hubo una pelea entre Liniers y el gobernador de Lío, que estaba gobernando Montevideo. Hubo una pelea entre Martín de Álzaga contra Liniers, al cual lo apoyó
Saavedra, los realistas, los españoles, a estas sublevaciones respondieron con mucha crueldad. Por ejemplo, al levantamiento del Inca Tupac Amaru, respondieron descuartizándolo. Lo atraparon, sofocaron el levantamiento y ataron su cuerpo a 4 caballos hasta descoyunturársele las articulaciones. Entonces eso hizo que todavía se genere más odio en los americanos en contra de los españoles, que además tenían ya poco poder y poca legitimidad. Mientras tanto, Napoleón iba invadiendo otros reinos, los iba incorporando a su ejército o nombraba familiares como reyes. Aprovechó que estaba en España, porque había entrado en España para invadir Lisboa, y pretende conquistar España. Los convoca a los reyes de España a Bayona, una ciudad que está en el límite entre España y Francia, que es donde se inventó la bayoneta. La bayoneta es ese cuchillo que está en la punta del fusil, como se ve allí a la izquierda, para que cuando se quede sin balas sigue sirviendo como lanza. Eso se llama bayoneta, se inventó en Bayona. Así en Bayona, Napoleón convocó al rey de Inglaterra y a su hijo y los presionó para que le dejen la corona a él y él se la dejó a su hermano. En realidad, el tema fue así. En España gobernaba Carlos IV. Pero Carlos IV, los españoles ya no lo querían, porque Carlos IV le había permitido a las tropas de Napoleón entrar en España y ahora no se iban. Entonces Carlos IV abdicó, le dejó la corona a su hijo Fernando VII. Entonces Napoleón los invitó a los dos a Bayona. Y en Bayona le exigió a Fernando que le devuelva la corona a Carlos. Entonces Fernando le devolvió la corona a Carlos. Después le exigió a Carlos que le dé la corona a Napoleón. Carlos le dio la corona a Napoleón y Napoleón le dio la corona a su hermano, José Bonaparte. Llamado Pepe, a los José se le suele decir Pepe, y como le gustaba mucho tomar, le decían Pepe Botella, al hermano de Napoleón, rey de España. José I de España. Vemos aquí este camino. En España, Carlos IV le había dejado la corona a Fernando, y en Bayona, Carlos IV le recuperó la corona, Fernando se la devolvió, se la dejó a Napoleón y Napoleón se la entregó a José Bonaparte. Y aquí vemos imágenes de la bayoneta, lo que yo les explicaba hace un momento. Bueno, parece que fue inventada allí y la utilizaron por primera vez las tropas francesas. Ustedes piensen que en ese momento los fusiles disparaban tiro a tiro. Entonces, la mayoría de los soldados podían disparar una sola vez en toda la batalla o 2 veces a lo sumo. Porque había que ponerle la pólvora, aprisionarla, ponerle la munición, encender la mecha y disparar. Cuando querían hacerlo de nuevo ya tenían las tropas enemigas encima. Entonces, 1 o 2 veces y lo hacían muy rápido. Entonces, para que siga sirviendo para algo, le ponían la bayoneta. El Consejo de Castilla, el Consejo Real de Castilla, que asesoraba al rey de España, cuando vio que lo había nombrado Napoleón a su hermano como rey, no lo aceptó. Y dijo, no, eso es ilegal. Nuestro rey sigue siendo Fernando VII. Y entonces formaron en España juntas de gobierno para gobernar hasta que vuelva el rey, porque el rey estaba preso en Bayona. Este era el rey Fernando VII. Si ustedes ven, hay una peculiaridad en la vestimenta del rey. Una banda que parece la bandera argentina. Cuando nosotros estudiemos el origen de los colores de la bandera argentina, vamos a volver sobre esto. Los reyes españoles utilizaban una condecoración que tenía los colores de la bandera argentina. Y eso habría sido uno de los elementos que inspiró a Belgrano. La cuestión es que estas juntas decidieron formar un ejército para resistir las tropas francesas, para no permitir que José Bonaparte gobierne España. Y esas tropas enfrentaron a las tropas de José Bonaparte en la batalla de Bailén y las derrotaron. Una gran humillación para las tropas francesas, que no las conducía Napoleón. En esta batalla es muy importante porque acá peleó San Martín, que era un soldado español. Entonces, con la derrota de los franceses, dijeron los españoles, bueno, ahora nos vamos a gobernar nosotros. Armaron juntas de gobierno,
coordinadas por una Junta Central de Sevilla, pero ahí Napoleón dijo, no, yo me voy a quedar con España. Y entonces avanzó con su ejército sobre España y lo fue derrotando los españoles. La Junta de Sevilla se tuvo que trasladar a la Junta Central de Aranjuez se tuvo que trasladar a Extremadura y después a Sevilla. Esta Junta Central era la que gobernaba, porque de ella dependían todas las juntas locales. Como que en cada ciudad había una junta, pero todos respondían a una Junta Central que era la que gobernaba porque el rey no estaba, hasta que volviera el rey. En este cuadro vemos la rendición de los franceses en la batalla de Bailén. ¿Qué pasó mientras tanto en América? Cuando la Junta Central de Sevilla se puso a ver todos los dominios españoles, se dio cuenta que ¿quién estaba gobernando en el virreinato? Liniers, Santiago de Liniers. ¿Y de qué nacionalidad era Santiago de Liniers? Francés. Pero ahora ellos estaban luchando contra los franceses. ¿Cómo iban a tener un francés acá? Había mucho riesgo de que Liniers le entregue a Napoleón el Río de la Plata. Entonces deciden reemplazar al virrey. La Junta Central de Sevilla, no el rey, porque el rey estaba preso, Napoleón. La Junta Central de Sevilla decide reemplazarlo y enviar un español como virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros, que va a ser el último virrey del Río de la Plata, porque es al que van a sacar después con la Revolución de Mayo. La cuestión es que Napoleón sigue avanzando con su tropa, avanza sobre la ciudad de Sevilla y toma Sevilla y captura a los miembros de la Junta de Sevilla, que eran los que estaban gobernando los reinos españoles. Y entonces, en una isla española llamada Cádiz, allí se refugian los últimos españoles, gobernantes españoles, y desde allí deciden controlar los dominios españoles. El territorio de España, el territorio peninsular, estaba totalmente perdido en manos de Napoleón. Solamente conservaban esa isla, que como era una isla era más fácil de defender. Aquí vemos, en este mapa, vemos dónde quedaba la ciudad de Bayona, entre España y Francia, la ciudad de Madrid, la capital de España, la ciudad de Bailén, donde los españoles derrotaron a los franceses al principio, aunque después las tropas de Napoleón avanzaron, la ciudad de Sevilla, donde estaba la Junta Central, y la isla de León, en Cádiz, donde se trasladaron los únicos españoles libres de Napoleón de toda la península. Aquí lo vemos un poquitito más grande. Y aquí vemos una imagen satelital de la isla de León. Una isla muy cercana al continente, pero siendo una isla era más fácil de defender del enemigo. Y entonces acá se empiezan a plantear y a preguntar, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nos metieron preso al rey, está el hermano del rey, los españoles están en la isla, escapándose, Sevilla la controlan los franceses. Y hay dos ideas, dos propuestas. Una propuesta era, tenemos que seguir obedeciendo al virrey, a Cisneros, o a los españoles que estén en la isla de León, hasta que lo liberen al rey. Otra propuesta era, hagamos una junta de gobierno, como hicieron los españoles, que hicieron juntas, hagamos nosotros una junta hasta que vuelva el rey. Y otra propuesta era, busquemos otra reina, pero no una reina, porque si no el rey se va a ofender. Busquemos una regente, o sea, algún noble que se haga cargo de nosotros hasta que el rey vuelva. Y entonces estaba la idea de una princesa de Portugal llamada Carlota Joaquina, que era la hermana del rey de España y era princesa de Portugal. Entonces dijeron, bueno, ofrezcámosle a ella que ella nos gobierne mientras tanto. Pero esta idea de que gobierne Carlota no cuajó. Por un lado, Carlota no aceptó, o por lo menos dudaba, no decía que sí. Los españoles dijeron que no. Ellos querían seguir obedeciendo a España, no a una princesa portuguesa, y los criollos tenían dudas porque tenían miedo que Portugal se quiera quedar con esta tierra y que además era una monarca absoluta, Carlota, y termine, digamos, no imponiéndose aquí. Y por eso fracasó el proyecto carlotista.